Bien, buenas tardes con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Bien, con respecto a la PC3 que ustedes dieron el día miércoles de la semana pasada, a los profesores nos dan una semana para poder corregir sus exámenes, entonces mañana miércoles yo podría estar entregando sus resultados de la PC3. Por otro lado, el trabajo, no se olviden, el trabajo final, que es para la próxima semana, y ya salieron las fechas de cuándo ustedes lo deben entregar, ¿no? Entonces, vamos a consultar ahorita en el intranet de la UPC. Ya salieron las fechas del, del examen. Entonces, vamos a ver, perdón, del trabajo final. Mm, El miércoles hice. Ahora vamos a ver. Bueno, eso lo pueden ver también ustedes, si no me equivoco, ¿verdad? Acá está. Ahora vamos a ver. Sí, el miércoles, sí. El miércoles de 9 a 12 es el miércoles de 9 a 12, sí, es el oral, la sustentación oral. ¿Sí? La sustentación oral es el miércoles de 9 a 12. Pero el trabajo en sí, el informe, tienen que entregarlo 24 horas antes, es decir, el martes sería. El martes em, a las 9, ¿no? A las 9 de la mañana deben entregar el informe escrito. Sí, repito, miércoles es 9 a 12, es la sustentación oral. em, pero ustedes deben entregar su informe escrito el martes a las 9 de la mañana, 24 horas antes. Sí, eso que ha quedado claro. Por favor, quisiera saber si esta explicación de la fecha ha quedado clara porque es importante que la tengan en cuenta. Bien, acuérdense, es igual que en los casos anteriores. Se considera, digamos, penalidades por entregar tarde, a tiempo. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso para que no vayamos a perder puntaje. Bien, entonces, el, el día de hoy vamos a continuar con el tema ya de la unidad 4, ¿sí? Que trata sobre procesos estocásticos, ¿no? Este tema es importante, eh, porque eh, les va a permitir a ustedes, hay dos puntos importantes que les va a permitir el objetivo, ¿no? Finalmente de este tema es que ustedes puedan hallar, ¿no? Saber cómo hallar la potencia, ¿sí? de un proceso estocástico y la, la potencia y la densidad espectral de potencia.
del proceso estocástico. Entonces, primero vamos a definir, por supuesto, qué cosa es un proceso estocástico. Y no es más que una función en el tiempo que incluye una, em, una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, em, el ruido, por ejemplo, es una señal que varía en el tiempo y que incluye una variable aleatoria. Cualquier señal puede tener, por ejemplo, como amplitud, como frecuencia, como fase, una variable aleatoria. Entonces vamos a ver ejemplos de procesos estocásticos y cómo calcular. Vamos a calcular las variables estadísticas, ¿no? También son importantes, ¿no? Vamos a calcular las variables estadísticas, perdón, los parámetros estadísticos, ¿sí? De estos procesos estocásticos, ¿sí? La media, la autocorrelación, ¿sí? Que son dos parámetros estadísticos importantes. Algunas características, propiedades, ¿sí? Propiedades, por ejemplo, una de las propiedades importantes es la estacionariedad. Estacionariedad de un proceso estocástico. ¿Sí? Estacionariedad significa la condición de ser estacionario, cuando un proceso aleatorio o estocástico es estacionario. Cuando hablan de estocástico, estas dos palabras, estocástico y aleatorio, son lo mismo. ¿De acuerdo? Estocástico tiene una raíz griega, aleatorio tiene una raíz más latina. Entonces, pero el significado es el mismo. Y el objetivo es justamente eh, que ustedes en algún momento que encuentren una señal que contenga una variable aleatoria incluida, puedan calcular su potencia, puedan calcular su densidad espectral de potencia correctamente, ¿no? Y también estos parámetros estadísticos, su media, su autocorrelación, ¿no? Entonces vamos a ver estos métodos matemáticos, estadísticos, para poder llegar a ese objetivo. Entonces, vamos a iniciar desde el principio mm, explicando de qué se trata este tema de procesos estocásticos, cómo se define un proceso estocástico, ¿no? Entonces, un proceso estocástico o aleatorio, definición, un proceso estocástico o aleatorio, ¿sí? Es eh, una señal en el tiempo que contiene una variable aleatoria, además de la variable del tiempo. ¿Sí? Entonces, se va a definir, como la nomenclatura es de la siguiente manera. Por ejemplo, X, ¿no? Ejemplo, vamos a poner aquí. X de t, ¿no? Y vamos a ponerle una variable teta adicionalmente al tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a coseno, imaginémonos que es esta señal, coseno de omega sub 0t más 3 es una señal cosenoidal. Entonces aquí tenemos justamente las dos variables. Una es el tiempo,
¿sí? Una es el tiempo y la otra es la variable aleatoria. En este caso vamos a definir como variable aleatoria la fase, ¿no? Fase aleatoria. ¿No? Cualquiera de los parámetros de esta señal puede ser aleatoria. Es decir, yo puedo definir que la amplitud fuera aleatoria. En este caso no, es una constante. ¿Sí? La amplitud es una constante. La frecuencia, ¿no? La frecuencia también es una constante. ¿Sí? El tiempo es una variable determinística. Variable determinística. Es decir, yo conozco en cualquier instante de tiempo el valor de t. Lo que no conozco, y por eso es aleatorio, es el valor de esta fase. No, no la conozco, no conozco, solamente lo único que conozco es la función densidad de probabilidad de esa fase, ¿no? Por ejemplo, solo conozco, ¿no? De teta, solo conozco su función de densidad de probabilidad. Es decir, la frecuencia de ocurrencia. ¿Con qué frecuencia ocurre esa fase? ¿No? Y imaginémonos, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Este ejemplo que fuera uniforme, ¿no? Por ejemplo, que tuviera esta uniforme, ya lo hemos explicado, ¿no? Que significa que varía de manera constante. O sea, puede tomar valores entre 0 y 2π, cualquiera de ellos con la misma probabilidad, ¿no? Acuérdense, todo esto tiene que tener área 1, ¿sí? Y aquí tienen ustedes 1/2π, tiene que ser entonces la altura de este rectángulo, de esta función densidad, ¿no? Para que el área fuera 1. Entonces eso sería uniforme. Puede ser gaussiana, digamos, ¿no? Otro caso, ¿no? Podría ser gaussiana, podría tomar cualquier otro. Vamos a poner aquí, ¿no? Pero podría tomar cualquier otra función. Otra función, ¿no? PDF, función densidad de probabilidad. Cualquier otra. Gaussiana, un triángulo, ¿no? Una, una, una pendiente, una recta, etcétera. Vamos a asumir que el caso más simple, que es este, ¿no? Para poderlo poner como ejemplo. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener para cada uno de estos valores, acuérdense, teta varía entre 0 y 2π, ¿no? Entre, en este rango de valores que va a tomar teta, vamos a tener infinitas muestras, ¿no? Digamos, de esta función, ¿no? Esta función, dependiendo del valor que tome teta, puede tomar infinitos valores, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una gráfica de las muestras, ¿no? N, por ejemplo, ¿no? N funciones muestras, ¿sí? Del proceso aleatorio. No puedo graficar el proceso, lo que puedo graficar son muestras. Es decir, mm, puedo darle valores a teta y me va a dar diferentes señales, ¿no? Para diferentes valores de teta. Por ejemplo, este que fuera eh, una señal x sub 1 de t, sí, y un teta sub 1, ¿no? Imaginémonos un teta sub 1. Lo graficamos simplemente.
de esta manera, ¿no? Como es una señal cosenoidal, va a tener la siguiente forma, con una fase teta sub 1, con una fase teta sub 1. Puedo graficar otra muestra para otra fase teta sub 2, ¿no? Otra muestra, en el proceso aleatorio. eh, la misma señal, ¿no? Acá, que sería X, ¿no? X de t, teta sub 1, X de t, teta sub 2, ¿no? Para una fase teta sub 2, entonces imaginémonos que cambia de fase, ¿no? Es la misma señal, solamente que ha cambiado de fase, ¿no? Acuérdense, cuando cambia de fase una señal en el tiempo, una señal cosenoidal en el tiempo, lo que ocurre es que simplemente se produce un retardo, ¿no? Se produce un retardo de la señal. Entonces aquí empieza en cero, por ejemplo, ¿no? Aquí ya empieza en la amplitud máxima, ¿no? Esto es para un teta sub 2. Y así sucesivamente, graficando, puedo ir graficando n muestras para n valores de, de la fase, ¿no? Que yo le pudiera, que digamos que va tomando este proceso. Entonces, ¿no? Sí, tenemos aquí, ¿no? El tiempo, la fase teta sub n, ¿no? Esta viene a ser la enésima muestra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo tomar diferentes funciones muestra. Como yo no puedo dibujar em, el proceso aleatorio, excepto por sus muestras, lo que me interesa, igual que como una variable, no puedo saber cuál es el valor que va a tomar. Me interesa conocer los parámetros estadísticos que representan el proceso, ¿no? Entonces va a tener una media, ¿no? Este proceso va a tener su media, que va a representar más aproximadamente el valor medio de ese proceso. Sí, entonces yo podría justamente calcular los parámetros estadísticos, es decir, la media, me interesa, ¿no? La media de x de t. Me interesa, ¿no? Que se le va a denotar de la siguiente manera, esperanza de x de t, ¿no? Ya no se le pone teta en las nomenclaturas, ustedes van a encontrar, ¿no? El t se asume que es determinístico, y en otro lugar ya se especifica cuál es la variable aleatoria, ¿no? En este caso, teta, ¿no? Teta es la variable aleatoria. Solamente a veces se pone simplemente esperanza de x de t, es decir, como una función en el tiempo, eh, pero repito, en en algún momento se especifica cuál es la variable que corresponde a la parte aleatoria de esta señal, ¿no? La media de x de t, esperanza de x de t, donde x de t es el proceso aleatorio. Me interesa, por ejemplo, me interesaría, por ejemplo, también saber la autocorrelación, es decir, la autocorrelación de x de t, ¿sí? Por ejemplo, que está definida de la siguiente manera: la esperanza de x de t sub 1 por un x de t sub 2, ¿de acuerdo? O esperanza de x de t por x de t más un tau, donde tau es un retardo entre, ¿no? Entre t sub 2 y t sub 1, ¿no? Es decir, lo que hago aquí es, ¿se acuerdan? La correlación es la esperanza del producto de dos variables, x por y. La autocorrelación es como que si yo tomara
la primera parte, esta fuera la primera variable x, ¿no? Como si fuera una primera variable x y esta fuera una segunda variable y, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece eso, no? X de t sub 1 por x de t sub 2, ¿no? Entonces, en dos instantes de tiempo, por ejemplo, por aquí, ¿no? Yo tengo, imaginémonos, aquí un t sub 1, ¿sí? Y por aquí tengo un t sub 2, ¿no? Entonces, este va a ser mi x de t sub 1 y este va a ser mi x de t sub 2, ¿de acuerdo? Y, y yo voy a multiplicar estos dos valores, ¿sí? Eh, para un valor de retardo específico, es decir, una distancia entre t sub 1 y t sub 2 específica, ¿sí? Y lo voy a promediar con respecto a todos los posibles valores que pudieran tomar en todas las muestras del proceso aleatorio, ¿no? Es decir, para la fase teta sub 1, aquí va a haber dos valores de x de t1 y x de t2, ¿no? Para la fase teta 2, aquí va a haber otros dos valores, ¿no? De x de t1 y x de t2. Para la fase teta sub 3, aquí va a haber otros dos valores. Por aquí de repente cae, ¿no? Y cae por aquí, ¿no? X de t2, x de t1. Entonces, el promedio del producto, todos estos valores, ¿no? Estos valores los, los, los multiplico y como son varias muestras, tengo que hallar el promedio, ¿no? El promedio. Entonces, eh, este viene a ser, este viene a ser lo que le llaman la autocorrelación del proceso aleatorio, ¿no? Cuando tomo el promedio de del producto de dos instantes de tiempo del proceso aleatorio, ¿no? X de t por un instante uno y x de t en un instante 2. Y la media es más sencilla, ¿no? La media, por ejemplo, si yo quiero tomar, ¿no?, la media, la esperanza de x de t, es simplemente lo que hago es en uno de los instantes de tiempo, ¿no? Yo tengo aquí x de t1, aquí un para un teta 1, tengo un x de t1 para un teta 2, un x de t1 para un teta 3. Entonces, en ese mismo instante de tiempo, en t1, en el mismo t1, yo voy a hallar el promedio de todos estos valores, ¿no? X de t1 con teta 1, ¿no?, con fase teta 1, x de t1 con fase teta 2 y x de t1 con fase teta sub n, ¿no? El promedio de todos viene a ser la esperanza de x, la esperanza de x de t, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se halla estos parámetros estadísticos que nos van a permitir representar estos procesos aleatorios, ¿no? Tener un parámetro que los represente. Entonces, vamos a hallar la media, por ejemplo. La media del proceso aleatorio. ¿Sí? Entonces, la media de x de t, acuérdense, ya no se pone el teta, porque ya no se suele poner ya la variable aleatoria, después se especifica. Es igual a la esperanza del proceso, ¿no? Donde aquí, por supuesto, podríamos señalar que teta, ¿no?, es la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo se halla esta esperanza? Es con respecto a la función densidad
de teta. Entonces, aquí lo que yo pongo es lo siguiente. eh, A es una constante, sale fuera del operador esperanza. Luego viene la esperanza, coseno de omega sub 0t más teta, ¿no? Tengo A y esta expresión de coseno, puedo poner su identidad, me va a dar coseno de A más B, coseno de A, coseno de B, menos seno de A por el seno de B. ¿Sí? Estos valores que dependen del tiempo son determinísticos, ¿no? No son aleatorios. Los únicos variables aleatorios son las partes que dependen de teta, ¿no? Entonces yo puedo ingresar el operador de esperanza adentro del corchete, coseno de omega sub 0t, ¿no? ¿No? Esperanza de coseno de omega sub 0t es coseno de omega sub 0t, es un valor determinístico, ¿no? La esperanza es como si fuera una constante, más esperanza del coseno de teta, ¿sí? Menos, perdón, disculpen, aquí es una multiplicación. Coseno de A, coseno de B, entonces aquí es coseno de omega sub 0t por la esperanza del coseno de teta, ¿sí? Menos seno de omega sub 0t por la esperanza del seno de teta. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me falta hallar es estos valores, ¿no? Esperanza del coseno de teta y esperanza del seno de teta. Entonces, yo ya sé, ¿no? Que eh, el coseno, ¿cómo hallo la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza, acuérdense, la esperanza de una función, ¿no? Esperanza, vamos a poner aquí, ¿no? La esperanza de una función de una variable aleatoria, teta, se calcula de la siguiente manera. En general, ¿no? Teta u otra, ajá, se calcula de la siguiente manera. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Esperanza tendríamos, si la función fuera esta g de teta, esperanza de un g de teta, cualquier función de teta, ¿no? Por ejemplo, podría ser esta teta menos su media al cuadrado, ¿no? Es igual a la integral de menos infinito a infinito de la función por la función densidad de la variable. ¿Sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, esto viene a ser la integral de menos infinito a infinito de teta menos la media al cuadrado por f sub teta de teta. Esto vendría a ser la varianza, ¿no? La varianza de teta. Pero yo puedo utilizar esta fórmula para cualquier función de teta, ¿de acuerdo? Para cualquier función de teta. Entonces eso lo vamos a anotar aquí, ¿de acuerdo? Cualquier función de teta, ¿no? G de teta. G de teta es cualquier función de teta. Puede ser esta resta al cuadrado, que es la
En este caso me daría la varianza, ¿no? Y aquí lo que tengo yo es que mi g de teta, ¿no? Es coseno de teta. Ese es mi g de teta. Entonces yo simplemente este, puedo hallar la esperanza de este coseno de teta integrando la función por la función densidad, ¿no? La función densidad hemos visto que es una constante, es dato del problema, porque me han dicho que es uniforme. Imaginémonos, ¿no? En este ejemplo. Y vale 1/2pi, de 0 a 2pi. De 0 a 2pi, 1/2pi, ¿no? Entonces yo tengo aquí, ¿no? Va a ser integral de 0 a 2pi, ¿sí? La función y la función densidad, ¿no? Esa es la función densidad. Diferencial de teta, ¿no? Y este viene a ser el promedio de esta función g de teta, ¿no? Entonces esto yo lo opero, ¿no? Y me va a dar lo siguiente. Esta integral de 0 a 2pi de una función cosenoidal me va a dar 0, ¿sí? Porque el área positiva, ¿no? de la onda se va a cancelar con el área negativa de la onda, que es menor que 0, y al final me da 0, ¿no? Entonces este es 1, perdón, 0, ¿no? 0 es la respuesta de esta esperanza. Es decir, este valor aquí, este es 0, ¿de acuerdo? Esta esperanza es 0. Y me falta calcular esta esperanza del 0, pero yo me doy cuenta que me va a dar lo mismo, ¿no? El coseno y el seno solamente se diferencian en una fase. Entonces, cuando yo tengo aquí, ¿no? La esperanza del seno de teta, me va a dar la integral, ¿no? De 0 a 2pi del seno de teta. La función densidad va a ser la misma. Y esto me va a dar la integral de 0 a 2pi del seno. Y esto va a ser igual a 0. Integral en periodo del coseno o del seno siempre es 0. Y eso lo reemplazo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 0 y al final me da que toda esta esperanza de x de t o media de x de t, me va a dar igual a 0, ¿sí? Me va a dar igual a 0. Si la media es igual a 0. Entonces ya he hallado la media. Y esta es cómo se halla la media para cualquier proceso aleatorio, ¿no? Puede ser este es un ejemplo sencillo, puede ser cualquier otro, ¿no? Simplemente se utilizan las mismas herramientas que hemos estado estudiando nosotros del operador esperanza, ¿no? Para poder ingresarlo. Se ingresa y se opera sobre la función de teta, ¿no? Las funciones de teta que tienen esa, es esa variable cuya función densidad nos tienen que haber dado como dato, ¿no? Acá nos han dado como dato que es uniforme, por lo tanto se hace 0, ¿no? La respuesta de la media. Entonces la media del proceso aleatorio, ¿no? Del proceso aleatorio es 0, ¿no? Es decir, esperanza de x de t que nos han dado es igual a 0. Ahora vamos a ver el otro parámetro estadístico importante, ¿no? La media era 1 y la autocorrelación es el otro proceso, parámetro estadístico que nos interesa, la autocorrelación.
del proceso aleatorio. Sí, ¿cómo es que se define esta autocorrelación? Es la esperanza de x de t1 en un instante t1 por x en un instante t2, ¿no? El proceso en un instante t2. Y esto lo podemos definir de la siguiente manera también, para facilitar el desarrollo. Definimos, ¿no? Como x de t por un x de t más tau, donde este tau simplemente viene a ser la diferencia, ¿no? T2 menos T1, ¿no? Tau es T2 menos T1. Tau es una constante. Es decir, hacemos aquí, ¿no? T1 es T y T2 es T más tau, ¿no? Es como si fuera un T1, ¿no? Y como si fuera el T2, ¿sí? Y el resultado va a ser eh, similar, ¿no? al resultado anterior, pero me va a dar en función de una única variable tau, ¿de acuerdo? Me va a dar en función de una única variable tau, el resultado de esta autocorrelación del proceso aleatorio. Entonces, esta tau es una constante, ¿sí? ¿Sí? Y entonces vamos a operar de la siguiente manera, ¿no? Operando, hallando la autocorrelación, esperanza, vamos a repetir aquí, de x de t por x de t más tau, va a ser lo siguiente, la esperanza x de t es esta señal, ¿no? Que ya la habíamos definido al inicio, y x de t más tau es simplemente la señal, pero donde reemplazo t por t más tau, ¿no? ¿Sí? Más un teta. ¿Sí? Entonces aquí lo que me conviene hacer es operar. ¿Sí? Me conviene eh, multiplicar. Acá tengo a por a es a al cuadrado. Tengo esta función coseno y tengo este coseno, ¿no? Coseno de omega sub 0t por t más tau. No, omega sub 0, perdón, nada más, ¿no? Omega sub 0 por t más tau, ¿sí? Más el teta, ¿no? He reemplazado t por t más tau. Eh, Aquí lo que tengo es un producto de cosenos. Entonces, si se acuerdan, es coseno de A, coseno de B, ¿no? Es un medio del coseno de la suma más el coseno de la diferencia, ¿no? Entonces,
Eso vamos a poner aquí, ¿no? Coseno de A por el coseno de B, ¿no? Es un medio. El coseno de la suma más el coseno de la diferencia, ¿no? Donde este es, eh, bueno, vamos a llamarle, claro, aquí para que no se confunda con el A de la constante, ¿no? Vamos a llamarle así, coseno de coseno de C, coseno de B, es coseno de la suma más coseno de la diferencia, ¿no? Este es C, ¿no? Este es B, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente operamos. em, Me va a dar lo siguiente, ¿no? La esperanza, tengo el A al cuadrado y tengo aquí un medio de el coseno de la suma, que es, me va a dar 2W sub 0t más W sub 0 tau más 2 teta más el coseno de la diferencia. Me va a dar menos W sub 0 tau. Sí, una vez que tengo esta identidad, entonces ya puedo yo ir ingresando el operador esperanza. Entonces lo que hago es lo siguiente. A al cuadrado sobre 2 sale, ¿no? Y ingresa el operador esperanza. Esperanza al cuadrado sobre 2. em, Esperanza de esta expresión, ¿no? Coseno de un valor negativo es igual al coseno del valor positivo porque es una función par, ¿no es cierto? Entonces este es coseno de omega sub 0t. Coseno de omega sub 0 tau, ¿no? El signo negativo no, no influye en el resultado. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que veo? Veo lo siguiente. Esta parte de aquí no depende de t, es determinístico. No depende de teta, ¿no? Es determinístico. No depende de teta. La única variable aleatoria es teta, ¿no? Teta es la variable aleatoria. La parte determinística la trato como si fuera una constante. Eh, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Me da a al cuadrado sobre 2. La esperanza de esta parte, coseno de W sub 0t más W sub 0 tau más 2 teta, más a al cuadrado sobre 2, la esperanza del coseno de W sub 0 tau, ¿no? Repito, esto es una constante, la esperanza de una constante es la misma constante, coseno de omega sub 0 tau, es lo mismo. Y aquí sí, ¿no? Tengo yo esta variable aleatoria. Tengo esta variable aleatoria. Entonces todo esto es como si fuera un g de teta, una función de teta, ¿no? Entonces aplicando
la fórmula de la esperanza de cualquier valor de una variable aleatoria es a al cuadrado sobre 2, ¿no? Acuérdense, la esperanza es la integral. Aquí teta varía de 0 a 2pi, ¿no? De la función de teta por f sub teta de teta, diferencial de teta, más esta parte de aquí que sería ya a cuadrado sobre 2 coseno de w sub 0 tau. ¿Sí? Entonces, este f sub teta de teta, acuérdense que es 1 sobre 2pi, ¿no? Porque es constante la función densidad. Eh, este g de teta es una función coseno, ¿no? Entonces, toda función coseno, si yo le evalúo de 0 a 2pi, cualquier función coseno, si yo le evalúo de 0 a 2pi, lo que estoy haciendo es evaluando, estoy sumando la parte positiva con la parte negativa. Entonces, al final me va a dar 0, ¿de acuerdo? Cualquier función coseno evaluando el área sobre un periodo del coseno es 0, porque la parte, repito, la parte positiva de la onda se va a cancelar con la parte del área negativa. Entonces, todo esto va a ser 0, ¿sí? Estoy integrando, repito, la función coseno de 0 a 2pi, ¿no? Este 1 a 2pi ya es irrelevante porque con el 0 se hace 0, ¿no? Y al final me queda solamente esta parte de aquí, ¿no? 0 más esta parte de aquí que es a al cuadrado sobre 2 coseno de omega sub 0 tau. Entonces, solamente al final me queda esta expresión, es decir, la esperanza, la correlación, ¿no? De x de t por x de t más tau me da a al cuadrado sobre 2 coseno de omega sub 0 tau. Esta es la respuesta de la autocorrelación. Entonces, yo estoy observando aquí, esta es la autocorrelación, que la autocorrelación depende solo de tau, no depende del tiempo, no depende del instante de tiempo específico, solamente depende del valor de tau, es decir, de la diferencia de, de distancia entre estos dos valores, ¿no? Del, Entre esos dos valores x de t y x de t más tau. Si pudiera darse el caso en donde dependiera, además de tau, ¿no? Que dependiera del tiempo, ¿no? En ese caso no. La autocorrelación depende solamente del valor de tau, es decir, la distancia entre estos dos puntos, en x de t y en x de t más tau. Entonces, sí, se le denota, ¿no? a esta autocorrelación de la siguiente manera, R sub XX de tau, ¿sí? La autocorrelación XX de tau, ¿por qué? Porque solamente depende de la autocorrelación de tau, ¿sí? Es igual a al cuadrado sobre 2 coseno de W sub 0 tau, ¿sí? Y si yo quiero hallar la potencia de la señal, por ejemplo, la potencia evalúo de la siguiente manera. La potencia es
R sub X en cero. O sea, en tau igual cero, ¿no? En tau igual a cero. Sí, y me va a dar a al cuadrado sobre 2, ¿no? Esta es sería la potencia del proceso aleatorio. ¿Sí? La potencia del proceso aleatorio de esta señal aleatoria es a al cuadrado sobre 2. Se evalúa la potencia evaluando la correlación, la autocorrelación, cuando tau vale 0. ¿Sí? Eh, Ahora estamos viendo aquí dos características que tiene este proceso aleatorio. Una de ellas es que su media que hemos hallado, su esperanza, es una constante, ¿no? La media que hallamos era cero, ¿no? Es constante, es una constante, ¿no? Cero. Independientemente de que sea cero, es una constante, ¿no? Es decir, no depende del valor del tiempo, no depende de t, no depende del valor del tiempo. Podría haber salido aquí la esperanza en función de t, pero no ha salido. Y lo mismo la correlación, la autocorrelación. La autocorrelación que hemos hallado depende de esta constante tau, ¿no? De este valor de tau, este tau, ¿no? No depende del tiempo, de la variable tiempo. Es decir, ni la media ni la autocorrelación dependen de la variable tiempo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Cuando la media, vamos a poner aquí, ¿no? Cuando la media, ni la media, ni la autocorrelación del proceso aleatorio dependen del tiempo, entonces, el tiempo t, ¿no? Entonces, se le denomina proceso aleatorio estacionario en el sentido amplio. O WSS, ¿sí? En inglés es White Sense Stationary. Stationary Process. Ujú. Proceso estacionario, White Sense es sentido amplio, ¿no? Entonces, este caso amplio estacionario en el sentido amplio, ¿no? Proceso aleatorio estacionario en el sentido amplio.
¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a borrar acá. Antes que nada quisiera saber si me están siguiendo. La explicación. Am, Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Si le dicen, por ejemplo, determinar, ¿no? Está fallando un poco, parece la pizarra por algún motivo. Parece que tiene un límite y pareciera que luego se pone un poco lenta. No pasaba así con la versión anterior. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a cerrar esta pantalla y voy a abrir una nueva ventana, ¿no? Todo esto queda grabado. Entonces para evitar ese problema, ¿no? No sé si será temporal o ya sí ha quedado esta nueva versión de la pizarra de whiteboard de Windows. Vamos a ver. Em, entonces esto voy a cerrarlo. Esto queda, aquí le voy a poner, ¿no? Anotaciones, mm, la parte A, digamos, ¿no? Anotaciones de 23 de noviembre. Parte, parte uno, digamos. ¿No? Y voy a abrir otra nueva, ¿no? Sí, vamos a poner anotaciones 23 de noviembre, parte 2. Entonces, la continuación, ejemplo, ¿no? Ejemplo, otro ejercicio. Eh, sea este, el siguiente proceso aleatorio, ¿no? O estocástico. X de t es igual a más bt, por ejemplo. ¿Sí? Donde a y b son variables aleatorias. Dicen que son estadísticamente independientes, ¿sí? Y uniformes. Uniformes entre, por ejemplo, me dice entre 0 y 1, ¿sí? Me piden, por ejemplo, determinar si x de t es un proceso aleatorio estacionario en el sentido amplio. WSS, ¿no? Estacionario en el sentido amplio. Entonces, eh, hay dos condiciones para que sea estacionario. Acuérdense, ni la media ni la autocorrelación deben depender del tiempo. Entonces, eso vamos a ponerlo aquí, ¿no? Condiciones de estacionariedad. WSS, ¿no? Ni la media, así vamos a ponerlo así, simplemente, ¿no? Esperanza de x de t, ni
R sub XX de tau deben depender del tiempo. Dependen de t, ¿no? Ninguno de ellos depende de t. Eh, entonces, vamos a hallar cada uno de ellos, ¿no? La esperanza de x de t primero, ¿no? Hallamos la esperanza de x de t, ¿no? Esperanza de x de t viene a ser igual a la esperanza de a más bt. A y b son las variables aleatorias. Datos de problema, ¿no? A y b son las variables aleatorias. Eh, entonces, yo tengo aquí ingreso, ¿no? Entonces, la esperanza de A más el tiempo, es como si fuera una constante, no es aleatorio. Tiempo por esperanza de B. ¿De acuerdo? Entonces tengo que hallar la esperanza de A y la esperanza de B, ¿no? Vamos a, ya, ujú. Entonces aquí, esperanza de A, ¿cuál sería? Me dicen que A y B varían entre 0 y 1. Este es A y este es B, ¿no? F sub B de B, este es B. Entre 0 y 1 de manera uniforme, ¿no? Entonces, ¿cuál será la media de A? ¿Cuál será la media de B? Claro, por simple inspección yo digo aquí debe ser 0.5, aquí 0.5, ¿no? ¿No? Este valor de aquí intermedio, ¿no? Y como es uniforme, pues el punto medio, ¿no? Pero también, claro, lo puedo hallar de la siguiente manera, ¿no? La esperanza de A es por la fórmula, ¿no? Integral de 0 a 1 de A por F sub A de A, diferencial de A, ¿no? Y este de aquí es la constante. Si este es 1, pues todo tiene que ser el área 1, entonces aquí también tiene que ser 1, ¿no? 1, ¿no? Y este va a ser A al cuadrado sobre 2, de 0 a 1, ¿no? Un medio, ¿no? Igual con B, ¿no? Es igual a la esperanza de B. Entonces 0.5 viene a ser aquí la esperanza de A y la esperanza de B, y al final me da em, esperanza de A es 0.5, ¿no? 0.5 más 0.5t, ¿no? Ya definitivamente con esto ya depende de t, ¿no? Depende de t, ya no es estadísticamente perdón, ya no es estacionario el proceso, ¿no? Pero vamos a hallar de todas maneras la siguiente parte, ¿no? La autocorrelación. La autocorrelación R sub x de tau, ¿no? Es decir, la esperanza de x de t por x de t más tau, ¿no? Viene a ser lo siguiente, la esperanza x de t es a más bt, ¿sí? X de t más tau viene a ser a más b, y al t le sumo tau, ¿no? Y acá tengo que esperar. Este, tengo que operar y, ¿no? A al cuadrado, ¿no? Más AB por T más tau, más AB por T más B al cuadrado, T por T más tau, ¿no? Es igual a lo siguiente. eh, Acá sería la esperanza de A al cuadrado, que es el valor cuadrático medio de A. Aquí sería T más tau por la esperanza de AB. T más tau se trata como constantes porque no son aleatorios, como son valores determinísticos, ¿no? Más T por esperanza de AB, más T por T más tau por la esperanza de B al cuadrado, ¿no? Entonces, tengo aquí el valor cuadrático medio de A,
Aquí tengo el valor cuadrático medio de B, ¿no? Y aquí tengo la correlación de A y B, ¿no? Correlación de A y B. Ahora, el dato del problema que son independientes, estadísticamente independientes, ¿no? A y B son estadísticamente independientes. Cuando son estadísticamente independientes, eh, y eso también era uno de los, similar a uno de los problemas que vino en la PC3, ¿no? Se cumple, ¿no? Si A y B son independientes, entonces la esperanza de AB, es decir, la correlación, es el producto de las esperanzas, ¿no? Para hallar la covarianza, ¿no? Que valía cero, ¿no? En la PC3, ¿no? Entonces ahí se aplicaba esto y salía de inmediato. Entonces esta correlación viene a ser, ¿no? La esperanza de A por la esperanza de B, ¿no? Y aquí también, ¿no? La esperanza de A por la esperanza de B, ¿no? Y el valor cuadrático medio sí tenemos que hallarlo, ¿no? Este valor cuadrático medio, sí, valor cuadrático medio de A, o sea, la esperanza de A al cuadrado, viene a ser la integral de 0 a 1, que es donde varía A, ¿no? De A al cuadrado por su función densidad, ¿no? Y esto es A al cubo sobre 3, de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un tercio. ¿No? Y también como B tiene los mismos, los mismos valores, va a ser igual a la esperanza de B también, ¿no? Es un tercio, ¿no? Entonces, este va a ser un tercio y este va a ser un tercio. ¿Sí? Esperanza de A ya la hemos hallado arriba, que es un medio, y la esperanza de B también es un medio, ¿no? O sea, esto de aquí es un medio al final, perdón, un cuarto, porque va a ser un medio por un medio, ¿no? Un medio, un medio, ¿no? Un medio, un medio. Esto va a ser un cuarto, este es un cuarto, ¿no? Entonces al final yo puedo hallar la autocorrelación, ¿no? R sub x de tau de la siguiente manera. Me da un tercio más un cuarto por t más tau, más un cuarto por t, más un tercio t por t más tau, ¿no? Sí, claro, acá puedo este, ponerle en función de t, ¿no? Y en función de t más tau. Em, Vamos a hacer un tercio más un cuarto t, ¿no? Más un cuarto tau, más un cuarto t, más un tercio t al cuadrado, más un tercio t tau, ¿no? Ujú. Y puedo agrupar estos de acá, por ejemplo, ¿no? Estos que dependen del tiempo, ¿no? Bueno, pero eso ya lo podemos simplificar, pero lo importante es que al final me va a salir, ¿no? Que la función r sub x de tau depende del tiempo. No se anula, ¿no? No se anula. Entonces, como depende del tiempo, tampoco cumple con la segunda condición, ¿no? No cumple con la segunda condición de estacionariedad. Condición de estacionariedad. No debería depender del tiempo, solamente de tau, ¿no? De estacionariedad. ¿Sí? No depende. Entonces yo digo que, bueno, este sistema, ¿no? Entonces digo que x de t, ¿no? El proceso aleatorio aleatorio o estocástico, ¿no? X de t igual a más de t no es estacionario, ¿no? En el sentido amplio. En el sentido amplio.
¿sí? No es estacionario. Ujú. Y tengo su autocorrelación y tengo este, su medida. Ujú. Quisiera saber si me están siguiendo la explicación hasta ese momento. Ok. Sí, la importancia de que el proceso, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Nota, la importancia de que un proceso sea estacionario en el sentido amplio. WSS es que eh, puedo hallar la densidad espectral de potencia mediante la transformada de Fourier de R sub XX de tau, ¿no? Solamente cuando cumple, ¿no? Cuando cumple que es estacionario. Si no cumple, no se cumple, no puedo hallar la densidad de esa manera. Entonces, si X de t es WSS, entonces la densidad espectral de potencia es igual a la transformada de Fourier de esta función R sub XX de tau. Sí, por ejemplo, ocurre lo siguiente, ¿no? Para el caso
Ahora vamos a poner aquí, vamos a continuar con otras propiedades antes de poner más ejemplos. Vamos a poner más propiedades de la autocorrelación. ¿Sí? R sub XX de tau para procesos aleatorios WSS. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tiene ciertas propiedades esta autocorrelación cuando le corresponde un proceso aleatorio WSS. Uno, el valor absoluto de R de la autocorrelación es menor o igual que la autocorrelación evaluada en cero. Sí, es decir, si esto se cumple, número 2, también es decir, tiene un máximo, ¿no? Hay un máximo de la autocorrelación que viene a ser cuando tau es cero, ¿no? Luego tenemos que esta autocorrelación es par, es decir, tiene esta forma, ¿no? R sub x de menos tau es igual a R sub xx de tau. Es una función par. La autocorrelación es una función par. Y el otro es la autocorrelación evaluado en cero, en tau es igual a cero, es igual a, que es igual a esta, el valor cuadrático medio, viene a ser la potencia del proceso aleatorio. Entonces vamos a poner acá, vamos a ver otra propiedad, cuarta propiedad. Me dicen lo siguiente, cuando el proceso aleatorio x de t es estacionario, WSS, y la esperanza xt de x de t es diferente de cero, y x de t es un proceso ergódico, me dicen, con componentes no periódicos, entonces cumple lo siguiente. El límite cuando tau tiende a infinito de la autocorrelación es igual a la media de x de t del proceso, todo al cuadrado.
Ahora, ¿a qué se le llama esta parte, ¿no? De proceso ergódico, esta condición, ¿no? De proceso ergódico. Entonces, vamos a poner aquí en un proceso ergódico los parámetros estadísticos tales como la media del proceso aleatorio, si son iguales a al promedio de los parámetros estadísticos de las funciones muestra en el tiempo. Es decir, que yo tengo aquí un proceso aleatorio, x de t, y tengo sus muestras, funciones muestras, ¿no? X sub 1 de t, x sub 2 de t, x sub 3 de t, son funciones muestras del proceso aleatorio. Sí, el promedio estadístico del proceso es igual como si yo sacara el promedio en el tiempo de las muestras Es decir, todos los promedios temporales de las muestras son iguales a los correspondientes los correspondientes promedios estadísticos del proceso, del proceso aleatorio. Esto en la práctica, ¿qué significa? Si yo tengo una muestra del proceso aleatorio, que de hecho puedo tenerla en el tiempo, una muestra en el tiempo, yo puedo sacar el promedio en el tiempo de esa muestra y eso me puede servir como un valor válido de la media del proceso aleatorio. Es decir, saco la media de los valores en el tiempo y eso me da un, un valor
similar a que si yo obtuviera el promedio del proceso aleatorio. Entonces, esto es útil en el caso en que yo trabajo con muestras de los procesos, que de hecho ocurren. Entonces, simplemente saco la muestra, el promedio en el tiempo, y eso me sirve como valor promedio del proceso aleatorio. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. Sí, perdón. Entonces me dicen, dada la siguiente función de autocorrelación, ejemplo, para un proceso ergódico estacionario, me dicen, en un sentido amplio, de WCS y con componentes no periódicos. Entonces, siguiente, ¿no? Me dicen R sub X de tau es 25 más 4 sobre 1 más 6 veces tau al cuadrado. ¿Sí? Me dicen hallar la varianza del proceso aleatorio.
¿sí? Entonces me dicen hallar la varianza, vamos a dibujar esa función, que es la siguiente. ¿Sí? Entonces puedo dibujar de esta manera. ¿Sí? Este va a ser el 25, este punto de aquí, y este punto de aquí va a ser, si en tau 0 va a ser 29. Este es el gráfico. Entonces, nosotros sabemos, por una de las condiciones, ¿no es cierto?, que R sub X, la autocorrelación en cero, es la potencia de la señal, ¿no? Es decir, el valor cuadrático medio. Este punto de aquí, ¿no?, es la esperanza de x cuadrado de t, ¿no?, la potencia de la señal. Y me piden la varianza, ¿no? Entonces, la varianza de x de t
perdón, el límite cuando este valor de t tiende al infinito de la autocorrelación viene a ser la media todo al cuadrado. Esa es la propiedad 4. Entonces, cuando t tiende al infinito, aquí tiende el valor a 25. Entonces, esto va a ser 25. ¿No? Y ese es el límite cuando t tiende al infinito. Entonces, aquí tenemos, este valor va a ser 25 y este valor va a ser, finalmente, la varianza va a ser 4, ¿no? Entonces, esa va a ser la respuesta. Bien, hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces, ya continuamos el día de mañana con el resto de estos temas de procesos, de procesos estocásticos, procesos aleatorios. Y por mi parte, entonces yo me despido. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. El día de mañana.